internado por neumonía. Se adelantó el frío y con el frío también las típicas enfermedades de los más chiquitos, también de los más grandes. Para tratar de entender un poco más y saber del tema, está ya conectado el doctor Juan Manuel Viudes. Él es clínico, gerontólogo y neumonólogo. Doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por este contacto. Buen día, ¿cómo están ustedes? Doctor, preguntarle antes que nada, a ver, que se adelante el frío y con las temperaturas tan bajas para el mes de mayo que tuvimos la semana pasada, la semana anterior también, llega la gripe, no nos llegamos a vacunar, hay que vacunarse antes. Sí, el problema fue que el otoño fue muy frío, sí, y entonces adelantó la temporada de gripe, la gente no llegó a vacunarse. Y la idea sería, mi consejo es, tenemos hasta fin de junio para vacunarnos. La vacuna tarda más o menos 15 días en producir el efecto inmunoprotectivo y aliento a la población que vaya a vacunarse. Sabemos que hay baja población vacunándose por los efectos colaterales de la vacuna del COVID, que sobre todo estas últimas semanas se habló mucho de eso, y la idea sería que la gente sepa que esos efectos colaterales tienen que ver con una vacuna especial que fue AstraZeneca. Los efectos colaterales fueron relacionados en las primeras 2 semanas y el que ya no tuvo ese efecto no lo va a tener a futuro, y no tiene nada que ver con la vacuna de la gripe, es totalmente distinto el prototipo. Ok, pero nos podemos dar las dos juntas. Aquellas personas que tengan que darse la de la gripe, sí. Sí, la recomendación firme nuestra es que todavía tenemos mucho COVID y todavía tenemos mucha gripe, y la recomendación firme es que los pacientes se vacunen el mismo día, en un hombro para el COVID, en un hombro para la gripe, e inclusive pueden vacunarse a la semana siguiente contra la neumonía, que es otra cosa que va a pasar este invierno. Vamos a tener probablemente muchas neumonías. Doctor, ¿están las guardias colapsadas? Tengo 3 hijos, 2 acaban de terminar antibiótico hace poquito, porque ya es como decía usted, nos estamos enfermando todos con con el adelanto del frío. Preguntarle, ¿conviene ir a la guardia o si uno puede evitar estos lugares, mejor no llegar? Bueno, es una muy buena pregunta, porque la idea sería esta. No recomiendo que vayan a la guardia, porque, como decía usted, están colapsadas y no solamente hay virus de gripe y COVID, sino que hay sincicial respiratorio para neumovirus y otros para influenza. Y un niño que tiene un virus puede tener hasta 3 virus. Ya lo vimos en el COVID, tuvimos sincicial, gripe y COVID en un mismo paciente, o tuvimos COVID y dengue en un mismo paciente. Así que mi recomendación es que se queden en la casa, y lo que sí me gustaría aprovechar su medio para que la gente sepa cuáles son los síntomas, hay que prestarle atención. Las banderas rojas famosas que tanto hablamos hoy, son digamos, el virus de la gripe debería dar una fiebre que no debería ser mayor a 39-40 grados, debería durar 2 o 3 días máximo. Si la fiebre de una gripe dura más de 4 días, hay que ir al médico. Si los dolores musculares, que son típicos, duran más de 2 o 3 días, hay que ir al médico. Y sobre todo si el niño deja de tomar agua o está muy agitado, y sobre todo, fundamental en los más bebés, que vean que las manitos o las uñas se le ponen un poco pálidas o azules, y los labios sobre todo se le ponen un poco azules, es un signo de gravedad que hay que acudir al médico si hay... Ahí hay que ir a la guardia. Doctor, ¿puede ser que los síntomas estén durando más, por lo menos de la gripe, que haya mayor duración? Digo, hay varias personas en mi entorno, por lo menos, que han tenido 2 semanas hasta recuperarse del todo, con una tos seca muy prolongada. ¿Puede ser que a lo largo de los años haya mutado? Sí. Esa pregunta tiene que ver con esto que quería hablar hoy, que el problema fue que nosotros, al estar tanto tiempo aislados, tuvimos una cuarentena, para mi gusto, exagerada, sobre todo en el país. Y el barbijo sí está bien hecho, lo usamos muy bien, pero eso hizo que nosotros dejemos de captar los virus que andan en el ambiente por medio de la nariz, dejamos de fabricar los anticuerpos, y de alguna manera, para que la gente entienda, los anticuerpos se vencieron, tienen un tiempo de vencimiento, y nuestro sistema inmunológico dejó de captar los nuevos virus en estos últimos 2 o 4 años. Entonces tenemos un sistema inmunológico inmaduro en ese sentido, tarda mucho en reconocer el virus y tarda mucho en fabricar el anticuerpo correspondiente, y eso puede llevar a cuadros más graves de gripe, que es lo que estamos viendo, mucha internación por gripe y neumonía, sobre todo en niños y en adultos mayores, y una gripe más solapada y más larga. Y una cosa interesante, que vimos un trabajo científico, se publicó en la revista Lancet hace cosa de 1 mes, que haber estado engripado y internado por gripe
o por COVID, aumenta el riesgo de mortalidad en los próximos 3 meses en un adulto mayor y un niño menor de 2 años. Doctor, me corro del cuadro de fiebre y me corro del cuadro de dolor de cuerpo, te hablo en los adolescentes, en los menores, en las nenas, en los nenes, pero sí con un cuadro de tos con mucosidad. Comúnmente nos preguntamos qué hago, voy al médico ahí porque ya se le fue la fiebre, pero sigue ese cuadro ahí con mucosidad y tos, ¿qué hay que hacer? Bien. Ahí está la gran pregunta, porque el problema de este otoño es que en otoño todavía tenemos mucho resfrío que tiene que ver con la alergia. Ven que están cayendo las hojas todavía y tenemos temperatura de invierno, o sea que hay como un cambio climático claro. O sea que todavía hay polinización, o sea que hay niños que van a estar alérgicos y aparte de estar alérgicos con un resfrío van a tener una infección viral que va a durar 7 días, pero el cuadro alérgico catarral puede durar más tiempo, pero es muy importante que tanto los niños, otra vez, como los adultos mayores tengan una consulta con el médico porque puede complicarse una gripe con una neumonía, o sea, una bacteria que, les recuerdo, las bacterias no están en el aire ambiente, sino están dentro de nosotros mismos, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema inmunológico que... Doctor, perdón la interrupción, le pido otra vez. Gracias. No, quería aclarar algo que me interesa que la gente sepa con respecto a la vacuna. Se hizo un trabajo científico y se desmitificó esto que la gente cree que... habrán escuchado muchas veces que dicen, yo me vacuné y tuve la peor gripe de mi vida. ¿Alguna vez lo escucharon a eso? Sí, un montón. Bueno, yo no me vacuno, me agarra más fuerte. Claro, se hizo un trabajo científico en 1000 pacientes con vacuna y 1000 pacientes con placebo, o sea, le pusieron solución fisiológica y lo siguieron durante 3 semanas y el único efecto colateral distinto que hubo fue que hubo un poco más de dolor en el sitio de punción los primeros 2 días. Por eso les recomiendo a los que son diestros que se pongan en el hombro izquierdo para que los primeros 2 días no tengan dolor. El resto no es verdad, digamos. El virus de la gripe, la vacuna de la gripe es una vacuna de virus muertos, no tiene mayores efectos colaterales. Y lo que sí la gente tiene que saber que el efecto protectivo es recién a los 14 días de haberse puesto la vacuna. Si uno tuvo un episodio viral en esos 14 días previos, puede relacionarlo con la vacuna, pero no es la vacuna, sino que es accidentalmente se encontró con otro virus. Doctor, hablaba usted de los síntomas justamente más importantes en donde uno allí sí tiene que ir a una guardia. Con los adultos mayores, ¿cuáles son esos síntomas? Con el adulto mayor, el síntoma que más nos preocupa a nosotros es la letargia, o sea que el adulto mayor no tenga mucho ánimo, que esté un poco decaído, que no quiera comer o que esté confuso, que sería un síntoma muy preocupante. El problema es que el adulto pasa de estar bien a estar mal en minutos u horas, así que mi recomendación es, en ese grupo, adultos mayores, sobre todo mayores de 75 años, o que tengan alguna comorbilidad, sobre todo respiratoria, porque el virus de la gripe fundamentalmente produce daño pulmonar, y un trabajo publicado, como le decía Nancy, demostró que el virus de la gripe es más lesivo en el pulmón que el COVID mismo. Así que deberíamos tener un cuidado especial con estos pacientes y mi recomendación es que sean vistos por un médico, pero no en una guardia, que vayan al consultorio médico y que tengan un control estricto, sobre todo de temperatura axilar y sobre todo de los síntomas del sensorio, si están muy activos o no, y ofrecerle mucho líquido sobre todo. ¿Y cómo prevenir la neumonía, que justamente hablábamos hoy más temprano? Porque viste que siempre te asustan, guardate si tenés gripe, porque si no te va a dar una neumonía y va a ser peor. ¿Es así? O sea, ¿una gripe mal curada puede tener una neumonía o es un mito? No, un poco cierto, 50 y 50 diría. El tema es así, si uno tiene un factor de riesgo de tener gripes importantes, o tiene asma, o tiene enfermedades preexistentes, o es adulto mayor de 75 sobre todo, nosotros tenemos un medicamento que es un antiviral que se llama oseltamivir, que podría recibir el adulto mayor o el paciente de riesgo en los primeros días de la gripe, son 5 días de tratamiento, y eso corta el periodo viral y disminuye la gravedad. Si uno no accede a eso, lo que tiene que tener es mucha alerta. En los 5 días, digamos, posteriores a haber tenido la gripe, el paciente no tiene que tener más fiebre, no tiene que tener falta de aire, y el catarro puede ser algo normal, pero no tiene que ser exagerado ni le tiene que provocar falta de aire. Si eso sucede, para evitar la neumonía, que sí es frecuente, la combinación en gripe y neumonía en algunos pacientes que tienen predisposición, lo ideal es concurrir al médico para evaluar si tiene que recibir un antibiótico precozmente, que sería lo ideal, ¿no?
Claro. Doctor José Manuel Viudes, muchísimas gracias por este contacto. Seguramente vamos a estar hablando nuevamente con usted. Muchas gracias. Gracias. Gracias.